Te diré algo. Soy Star-Lord. Yo formé a los Guardianes. Conocí a una chica y me enamoré. Esa chica murió, pero luego volvió. Bienvenido a 2 versus Cine y en esta oportunidad vamos a hablar de películas basadas o sobre videojuegos. Yo no juego videojuegos, no sé nada de eso. Alfredo nunca tuvo infancia. Soy ignorante del tema. Yo llegué hasta Atari. Atari, Pac-Man, pero de ahí para allá no sé nada de eso. Así que aquí lo que vamos a evaluar es las películas. Y en el puesto número 10 arrancamos con Sonic the Hedgehog del año 2020, dirigida por Jeff Fowler y protagonizada por Ben Schwartz, James Marsden y el gran Jim Carrey. Como muchos fanáticos de videojuegos de los 90 saben bien, está basado en el videojuego original creado por la gente de Sega. Sin embargo, la trama de la película tenemos a un agente de policía que descubre y se encuentra con un erizo que es azul, rápido, dinámico, eléctrico y pequeño, que al descubrir sus habilidades lo ayuda y lo protege contra las intenciones de un científico, de un genio computarizado que quiere dominarlo, que quiere experimentar con él. Hay algo muy interesante con respecto a Sonic the Hedgehog. Cuando se lanzó el primer tráiler, por allá por septiembre de 2019, el primer tráiler mostraba a un Sonic con un diseño que parecía más bien un perro sacado de una secadora, literalmente. Las críticas de los fanáticos fueron brutales y a tal nivel que la propia industria, el propio estudio, se dedicó su tiempo para revisar todos y cada uno de los efectos y rehacer el Sonic lo más parecido posible dentro de la acción en vivo al personaje original del videojuego. En el puesto número 9 tenemos Max Payne, otra película basada en un videojuego bastante violento. Sí. Protagonizada la película por Mark Wahlberg y Mila Kunis. Y la película, no sé el videojuego porque yo no juego videojuegos. Pero la película es de un detective que está buscando quienes asesinaron a su familia y se mete en los bajos escombros de la ciudad y todo esto. Y se consigue inclusive con que parte de eso, de toda esta trama, haya hasta eventos sobrenaturales involucrados en la trama. Y es una película que combina acción con ficción, fantasía, todo esto sobrenatural, ¿no? Claro. Y creo que la película funciona bastante bien, la película específicamente. Ahora, si la película es muy leal al videojuego o no, no lo sé, lo desconozco. Tiene ciertos elementos similares al videojuego, pero sin embargo toma otro derrotero, porque evidentemente un videojuego, y esa es la gran diferencia que tienen las películas cuando adaptan videojuegos, es que en el videojuego el jugador tiene, como quien dice, el control de la trama. Es decir, no existe una trama fija como en el cine, sino que uno puede determinar qué rumbo va a seguir el personaje. Claro. En cambio en el cine uno ya tiene el discurso ya montado y uno tiene que, recibirlo. Y en el puesto número 8 tenemos Uncharted, adaptación en el año 2022 del videojuego creado por Sony, por la gente de Sony, creadores de esa gran consola llamada PlayStation, que ya tiene 5 generaciones. Esta película está dirigida por Ruben Fleischer, descendiente de los Fleischer que han hecho carrera en la historia del cine. Y esta producción está estelarizada por Tom Holland, el conocido actual Peter Parker de Spider-Man, Mark Wahlberg y Antonio Banderas. La trama, inspirada en una de las tantas versiones de Uncharted, porque hay como 10 versiones del videojuego, pero en esta oportunidad trata que el personaje de Nathan Drake es reclutado por el cazador de tesoros Victor Sully Sullivan para encontrar una fortuna que fue que fue creada en realidad por Fernando de Magallanes, pero que fue perdida hace más de 500 años por miembros de la Casa de Moncada. Ahora bien, ¿de qué va? Hay gente que ha dicho que esta adaptación de Uncharted, si bien tuvo elementos del videojuego, hay ciertas cosas que no coincidieron. Por ejemplo, el personaje de Sully, que hace Mark Wahlberg, no se parece en nada a como aparece en el videojuego,
que alguien como quien dice con más edad, con más arrugas, etcétera, etcétera. Que Tom Holland, aunque lo hace bien, le falta una suerte como de audacia, se ve como que algo frágil. Además, la construcción de la historia, que uno ve como quien dice el final y después la trama, es una estructura cíclica que nos devuelve al principio y después terminamos llegando a la conclusión evidente, tiende a dar más importancia a la estética visual que a lo que sería la esencia del videojuego como tal. Pero a mí la película me entretuvo. Me pareció Pero una como película como entretenido. comercial de entretenimiento. Exacto. A mí me pareció que estaba Sí, bien. es una opción Sí. aceptable. Bien, en el puesto número 7 tenemos Werewolves Within del 2021, dirigida por Josh Ruben, protagonizada por Sam Richardson y Milana Baituru. Espero que lo dije bien, es un nombre complicado. Sí, sí. Yo no sabía que esta película también era un videojuego, porque esta película es simplemente la historia de un pueblo que está acechada por un hombre lobo. Por un hombre lobo. No sabía que había este tipo de videojuegos también. Claro, La película sí. es una comedia. Es una comedia de terror al estilo de un hombre lobo americano en París. Así es. Algo por el estilo así. Y yo creo que la película funciona bastante bien como comedia. Se han hecho muchas películas de hombres lobos, bastantes. Y conseguir una película de hombres lobos que sea buena es difícil. Claro. Y creo que esta película pasa la prueba. Y en el puesto número 6 tenemos una producción bastante ligera del año 2015 que es Pixels, dirigida por Chris Columbus, archiconocido por haber dirigido Mi Pobre Angelito en los 90, y protagonizada por Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan y Josh Gad. Esta película parte de un caso curioso, es decir, los extraterrestres, aliens fuera de la Tierra, descubren y reciben señales de transmisión de videojuegos antiguos, tipo Space Invaders, De los 80. de los 80, entendiendo de que era una suerte de amenaza que lanzaba la Tierra contra ellos, deciden atacar el planeta mandando videojuegos. Entonces, evidentemente, tenemos a un Pac-Man que nos persigue, a diferentes Space Invaders que que nos empiezan a disparar. Y claro, los personajes protagonistas tienen que empezar a buscar para la forma de cómo contrarrestar esta invasión. Hay gente que, particularmente, yo soy un caso que Adam Sandler, 2, 3 películas me pueden gustar, pero el 90% lo tiro por la borda. Yo nunca he sido, a mí no me molesta nunca Dan Sandler. Yo no sé por qué la gente le tiene tanta... Debe ser porque tanta rabia. a veces las películas muy... Y esta película le cayeron encima, no sé por qué. A mí la película me gustó y me pareció una película que me toca a mí porque yo soy de los 80. Bueno, evidentemente... Y ahí sí te digo que esos juegos sí los jugaba Claro, yo. ahí sí, a eso sí lo conecta uno porque uno Claro. siente la cuestión del Igual que esta Pac-Man, computadora que por supuesto, es mayor que yo, Snake. sabe de eso. Llegamos al puesto número 5 con Ready Player One del 2018, dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Ty Sheridan y Olivia Cook, entre otros. Steven Spielberg, yo creo, esta es mi opinión, ¿no? Yo creo que ya a esta altura, Steven Spielberg, yo creo que ya pasó su época de las grandes aventuras, de las películas domingueras, y uno debe ir ya evolucionando, que lo ha hecho él, hacia un cine más adulto. Pero a veces él insiste en volver otra vez a las películas domingueras para familiares y todo esto, y últimamente no le están quedando muy bien. En el caso de Ready Player One, que no es una película basada en videojuegos, sino que es una película sobre videojuegos. Y está basada en una novela. Una novela, la película en su media hora a mí me tenía desquiciado, porque o sea, no le encontraba el sustento. Sí reconozco que cuando la película pasa esa media hora comienza a ponerse interesante porque es una guerra corporativa. Es una guerra por adueñarse de un videojuego que lo está jugando todo el mundo en ese futuro. Y la película también hace una crítica a que estemos todos constantemente metidos en un videojuego y que no nos conectemos como personas. Exacto. ¿No? Inclusive hay una parte excelente que me gustó mucho, que hay se meten en el videojuego y hay un cameo a Stanley Kubrick en El Resplandor. Así todo. es. Excelente, ¿no? Así es. O sea que la película, mientras va avanzando, se va poniendo interesante. Sin embargo, Ready Player One es una película que no
tuvo el impacto, la bulla que se pensó que iba a tener. Y en el puesto número 4 tenemos una producción del año 2010 que viene a ser una secuela de un clásico del cine, que viene a ser Tron Legacy, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Jeff Bridges, ni más ni menos, Olivia Wilde y Gareth Hedlund. Básicamente, el hijo del diseñador de mundos virtuales, Flynn, pierde a su padre, siendo joven, y decide volverlo a tratar de encontrarlo. Y sucede el mismo fenómeno que sucedió en el film original, queda atrapado en esta suerte de Matrix, proto-Matrix, que se reflejó en su oportunidad, pero que en el 2010 Tron Legacy vuelve a rescatar y se reencuentra con su padre, pero a la vez tiene que enfrentar a una versión de su padre que es maléfica, una versión corrupta, y su único aliado que está dentro de este universo virtual. En su momento, muchos la vieron como una suerte de continuación forzada de un clásico que en su oportunidad tampoco las tuvo a su favor, pero que muchos sintieron que para qué iban a sacar una segunda película de un filme que no haya trascendido demasiado, salvo para ciertos públicos. Pero la verdad es que la estética que logró Joseph Kosinski, sobre todo en el campo de efectos visuales, es tal que pudiéramos decir que lleva a otro derrotero en cuanto a los conceptos visuales, al menos en esta segunda década del siglo, de los 2010. Y con la música de Daft Y Punk. música de la desaparecida, lastimosamente, banda Daft Punk. Incluso dúo francés, que por cierto tiene una aparición en la película, siendo de DJs, más robotizados no puede ser. Bien, y llegamos al puesto número 3 con un director japonés de mis favoritos, Takashi Miike. Impresionante cómo este hombre hace películas de todo tipo, de todos los géneros, y la gran mayoría les queda bien. En esta oportunidad hace esta película que se llama Ace Attorney en el 2012, que es basada en un videojuego que desconozco. Creo que usted también lo desconoce. Le he oído hablar, pero no. Ok, y el videojuego, pero esto es algo increíble, porque este videojuego es de juicios. O sea, en un futuro, ¿verdad? Hay mucha delincuencia juvenil y entonces se crean esta especie de cortes futuristas que tienen que hacerse juicio en 3 días. En 3 días tienen que comprobar si es inocente o culpable el acusado, ¿no? Sí. Y la dinámica que se da en estos juicios es sorprendente. O sea, es una película de juicio, pero al mismo tiempo antijuicio, ¿no? Porque todo lo que conocemos como la dinámica de los juicios aquí lo revierte totalmente. Es una película demasiado ágil y estos juicios tienen un carácter totalmente mediático, futurista, con pantalla por todas partes, son bastante dinámicos y hay mucho suspenso porque también detrás de estos juicios hay una conspiración y entonces el protagonista tiene que correr a tratar de comprobar la inocencia del acusado. Es una película espectacular, maravillosa, poco conocida porque es japonesa. Y en el puesto número 2 tenemos una producción del año 2006 basada en el videojuego creado por la empresa Konami, que es el clásico de terror Silent Hill, dirigida por Christoph Gans y escrita por ni más ni menos que Roger Avary, ganador del Oscar junto con Tarantino por el guión de Pulp Fiction, y protagonizada por Radha Mitchell, Laurie Holden y Sean Bean. Esta historia trata de una mujer de nombre Rose que constantemente tiene una serie de sueños donde le viene a la mente el nombre de Silent Hill. Esto no pasa de ser una suerte de visión onírica hasta el momento en que choca un vehículo viajando con su hija adolescente y queda inconsciente. Al despertar de su inconsciencia, descubre que su hija adoptiva y adolescente ha desaparecido. En términos de guión, está bien logrado. En términos de desarrollo, como ya mencioné en este programa, muchas personas dicen que los videojuegos son más acertados porque dan a la oportunidad al jugador de crear universos. Pero es interesante lo que logró Roger Avary y el director con la intención de mostrar una suerte de mundo oscuro, sí, brumoso, porque muchas veces el terror tiende a ser oscuro, pero enfocado en la noche, no brumoso en las nieblas. Bueno, a mí me pareció que
Claro, a mí ya no me asustan las películas de terror, pero Exacto. me interesó más fue la estética que se maneja en la película. Bastante Sí, interesante. sí, algo tirando gustó bastante bastante al la gris, estética, sí. muy Y los muy efectos y todo lavado. esto me gustó Sí, bastante. sí, sí. Pero en sí, con opción para ver algo diferente, Sí, si no es fanático del videojuego, es una opción totalmente pero válida de ver en una Silent película de Hill. terror muy buena, interesante, me Sí, gustó. se A mí me plantea gustó. bastante bien. Y finalizando en el puesto número 1, llegamos al año de 1982 con Tron, película dirigida por Steven Lisenberg y protagonizada por Jeff Bridges y David Warner, entre otros. La que mencioné hace un momento de Tron Legacy, la antecesora, evidentemente, Ahora, es ¿qué Tron. pasa con Tron? Que Tron es la primera película que trata sobre videojuegos. Así es. La primerita. Ujú. En su momento no tuvo la repercusión que debe haber tenido porque estaba E.T. Y la gente se buscó a ver E.T. E.T. para acá, E.T. para allá. Y también en ese año también pagó el plato roto La Cosa de Así Sting. es. Pero después con el tiempo, claro, La Cosa, y cuidado con esto, es posible que La Cosa con el tiempo se volvió más película de culto que E.T. Puede ser. Es verdad. Cuidado, ¿no? No, no es descabellado. Sí. Y Tron no llega al mismo nivel de culto de La Cosa, pero también se convirtió en una película de culto porque manejó una serie de elementos estéticos innovadores para la época. Sí. Bastante innovadores. Y fue la primera película que en cierta medida se proyectó en el futuro de lo que venía con los videojuegos. Así es, así es. Es decir, estuvo demasiado avanzada para su momento. Avanzada. Incluso, mucha gente en ese entonces criticaba a Disney que por qué no hacía películas tradicionales de princesa, etcétera, etcétera, hacerse algo tan avanzado, tan incomprensible para la audiencia, que de hecho la recaudación que tenía fue pobre. Sí, no, sí, no, sí. no cubrió las No tuvo cosas. éxito. No tuvo éxito para nada. En su momento, Pero sí. eventualmente, ni siquiera eventual, ni siquiera al paso de un gran tiempo, sino al paso de un par de años, la gente empezó a descubrir, no, esto es impresionante, Sí. esto es descomunal. Incluso salió un videojuego derivado que salió en la plataforma de Intellivision. De Tron, sí. Así es. Hasta aquí llegamos. Los fanáticos del videojuego, por favor, si dijimos algo malo que no era, si no están de acuerdo con nosotros, nos escriben aquí en YouTube, Ahí en YouTube, y en hacen los sus comentarios. comentarios y dicen lo que tienen que decir, que esto no es así, que esto es así, no hay ningún problema. Y así como muchos de ustedes se suscriben a los videojuegos, les pedimos suscribirse a nuestro canal, en el botón rojo que tengan ahí, suscribir, activen la campanita y cuando salgan notificaciones de nuevos, no videojuegos, pero sí nuevos programas como este, siempre la podrán tener de primera mano. Hasta una próxima edición. Hasta luego.